Argentina, Argentina, Argentina. El sonoro viento arrebata la gran voz de oro. Hace la fuerte diestra la bocina y el pulmón fuerte bajo los cristales del azul que han vibrado lanza el grito. Oíd, mortales, oíd el grito sagrado. Bienvenidos a esta conferencia magistral del Coloquio de Ariano 2022 a cargo del doctor José Alberto Barizone, titulada Rubén Darío en la literatura argentina. El profesor Barizone es doctor en letras por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Es catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales de literatura hispanoamericana. Sus investigaciones literarias se centran en la etapa colonial, las literaturas indígenas de México, el franciscano Bernardino de Sahagún y el modernismo. Sobre Rubén Darío ha publicado La perspectiva americanista de Rubén Darío y Literatura y periodismo en las crónicas de Rubén Darío, así como El eco de Rubén Darío en letras de tango. Bienvenido a este espacio académico virtual, doctor Barizone. Muchas gracias por haber aceptado la invitación que le extendió la Escuela de la Lengua Española Momotombo para dictar esta conferencia sobre lo que significó Argentina para la vida y la obra de Rubén Darío y el legado que el nicaragüense universal dejó en este país del sur. Bueno, estamos aquí invitados por la gente de la Escuela de la Lengua Española Momotombo, a quienes agradezco muchísimo la invitación para participar de este homenaje a Rubén Darío. Y quiero, antes de comenzar, agradecer específicamente a la directora académica, la maestra Rosa Mairena, al director general, Ronnie Alanís, y al el profesor, el maestro Manuel Gaitán Herrera, de la Universidad Nacional Autónoma Nicaragüense, que sé que también tiene influencia y, digamos, un trabajo dentro de esta institución. Vamos a referirnos a Rubén Darío y la literatura argentina. Yo soy argentino, naturalmente, y por eso elegí ese tema, porque la presencia de Rubén Darío en mi país ha sido decisiva. En realidad ha sido recíproco el influjo, la influencia, porque Darío encontró en Buenos Aires, que era una cosmópolis, como él mismo la llama, un campo propicio, ¿no? Un contexto muy progresista, ya que mi país por esos años había experimentado un intenso proceso de modernización. Junto con México eran las dos naciones, digamos, esto no lo digo por supuesto como, como elogio, es un dato objetivo, ¿no? Eran, por sus clases dirigentes, eran dos naciones que se habían embarcado en un proyecto de modernización, ¿no? Que abarcaba las instituciones, abarcaba el plan de alfabetización que acá empezó desarrollando Sarmiento, bueno, todo un aire muy europeísta que inclusive implicó cierto alejamiento de la conexión con las demás naciones hispanoamericanas por esa especie de, digamos, cosmopolitismo de la clase dirigente, pero bueno, con todo este panorama que sería muy largo y tedioso enumerar, leyes de educación común, laica y obligatoria, ley de matrimonio civil, las presidencias constitucionales, el periodismo que va surgiendo independientemente de la política, los planes de alfabetización, como dije, una clase dirigente sumamente letrada y que viajaba y quería innovar e incluir en el país proyectos que se consideraban entonces modernos. Bueno, todo eso y otras razones que en este momento no vamos a mencionar, hicieron que no todo el país, por cierto, ¿no? Porque una cosa es Buenos Aires y su radio de influencias, Córdoba,
una provincia cuya capital se llama igual, que tiene la universidad más antigua del país. Esos eran los centros más avanzados, más abiertos, ¿no? No es lo mismo el norte de nuestro país, mucho más arraigado a la cultura hispánica y por lo tanto más refractario a lo moderno. Pero Buenos Aires, en un país que se dice federal, pero que en realidad es bastante unitario en los hechos, era la que marcaba el paso, porque ahí estaba el presidente, estaba la sede de los poderes, ¿no es cierto? Bueno, ese campo propicio a nivel social, cultural, político, un campo cultural incipiente, en el sentido que dice Bourdieu, de campo intelectual, pero que ya estaba surgiendo, le permitió a Darío desplegar su potencial, digamos, y a su vez la propuesta estética de Rubén Darío encontró entonces una tierra fértil. También había algunos opositores, digamos, había otras líneas, pero fue muy bien tratado. Darío llega a la Argentina procedente de Chile, país hermano donde había estado 2 años, llega contratado por el general Mitre, que además de haber sido presidente, militar, fue el creador de un gran diario que fue, y sigue siendo todavía un diario de mucha influencia, La Nación. Hubo 2 grandes diarios en la Argentina en esa época que marcaban ese nivel de modernización. La Prensa, fundada por la familia Paz, los Paz venían de Córdoba, son personas de la, digamos, aristocracia criolla, ¿no? De las familias patricias, como se decía entonces. Bueno, La Prensa en 1869 y en 1870 Mitre funda La Nación. Los dos eran diarios liberales, pero La Prensa estaba un poco más conservador, estaba más cerca de lo hispano, en tanto que La Nación era más firme, su apuesta, digamos, cosmopolita. De hecho, los colaboradores, uno se da cuenta de un diario y de otro y advierte. Bueno, Darío consigue un trabajo como cronista, como periodista del diario. Por supuesto que periodista, ahora vamos a explicar, no era el notero como se dice hoy, no era una persona que iba a ir a buscar la noticia a la calle, era un colaborador especial, ¿no es cierto? Bueno, consigue ese contrato que él, bueno, siempre valoró, y hay que decirlo esto, más allá de las divergencias que uno pueda sostener con la línea editorial de ese diario, ¿no? Darío vivió hasta su muerte del sueldo que le pagó La Nación como su cronista estrella. Está 5 años en el país, llega en 1893 y en el 98 Mitre decide enviarlo a España como corresponsal para que cubra el estado de la cultura española después del desastre que implicó en el 98 la pérdida de sus últimas colonias en América por la intervención de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, quería el diario mostrar a sus lectores cómo estaba la cultura española. En la cultura en un sentido amplio, no solo la literatura, ¿no? Sino el estado anímico, diríamos, ¿no? De esa especie de España que había sido áurea y que de pronto estaba, digamos, humillada prácticamente. Entonces Darío viaja con ese propósito, ¿no? Y va a enviar mensualmente una colaboración, a veces 2, ¿no? Dando cuenta justamente del panorama cultural de España, pero ya después quedó en el mundo europeo como un corresponsal estrella, diríamos, que iba a cubrir otros hechos importantes como las famosas exposiciones internacionales que se llevaban a cabo en París. Él cubre varias de esas exposiciones, que eran esos eventos en los cuales se mostraban los avances de la civilización. De hecho, la Torre Eiffel surge justamente como una creación para mostrarle al mundo ese poderío. Bueno, en la Argentina en ese momento no es
la Argentina de hoy. Estamos ubicados un poco en cierto retraso respecto del Concierto de las Naciones, pero en ese momento estaba en un momento muy próspero y ostentaba, digamos, ese progreso gracias al agro. Es un país que ha sido agroexportador, ¿no es cierto? Agrícola-ganadero. Entonces, eso le dio una presencia por sus vínculos con Inglaterra, ¿no? Bueno, muy importante a nivel económico y un despegue y digamos, una preponderancia, ¿no? En ese momento. Todo esto, entonces, tuvo que ver con, como les decía, un momento en el cual entonces Darío se inserta en ese clima cultural porteño. Lo importante acá es que justo en ese momento, esto lo estudia muy bien, no es una idea mía, por supuesto, lo estudian dos críticos eminentes, Ángel Rama, uruguayo, y Rafael Gutiérrez Girardot, colombiano, ambos ya fallecidos. Ellos señalan esto del proceso de modernización por el que atravesaron las culturas y específicamente la literatura hispanoamericana. Cada uno da distintas razones. En el caso de Rama habla, bueno, de toda esta modernización en el plano político y social, económico, la incorporación de, digamos, de autores o la lectura de autores en otras lenguas, el dominio de otras lenguas por parte de cierta franja de lectores, la importancia del periodismo, etc. Y Gutiérrez Girardot utiliza dos categorías que son muy productivas, la de la profesionalización de los autores y también la de la autonomía, o por lo menos una tendencia a la autonomía del discurso estético. Lo de la profesionalización es muy importante porque hasta la llegada de Darío y la emergencia del modernismo en Hispanoamérica, y específicamente voy a hablar de mi país, la literatura era como una práctica, digamos, diletante. O sea, era una práctica, por supuesto que tenían conciencia estética los autores, pero eran hombres públicos que además de ser escritores, eran militares, eran presidentes, educadores, legisladores. Ahí podemos citar Echeverría, Sarmiento, Mitre, Mansilla y tantos otros, ¿no? Con el modernismo se produce un cambio en la concepción de la literatura, en el rol del escritor y en la figura pública del autor. De hecho, Darío se va a legitimar, o su palabra como periodista va a quedar legitimada a partir de que es un poeta. En cambio, Sarmiento no legitima su voz a partir de ser un escritor, sino de haber sido un educador, un presidente, etcétera, etcétera. Entonces hay un cambio. La obra literaria, como ya sabemos, no va a tener, digamos, una relación directa con la propuesta que tienen los hombres públicos, los ideólogos del país, ¿no es cierto? Surge una nueva figura de intelectual. Eso lo ha estudiado un historiador argentino bastante conocido, Tulio Alperín Dongui, donde él explica en un libro, El espejo de la historia, que una cosa es el intelectual de la época de Sarmiento, eran más estadistas, eran hombres que pensaban en función de la construcción de un Estado, en tanto que los escritores más puros, diríamos, más especializados, sí, por supuesto que pueden tener una noción del Estado, etcétera, pero su preocupación es estética, es decir, pasa por la configuración de un discurso literario de alta jerarquía. Y eso es lo que trajo Darío al ambiente cultural argentino, porteño y no solo porteño, porque fue homenajeado en Córdoba y también se hizo sentir su influencia en la provincia mediterránea. Entonces, volviendo, claro, si
Darío, por supuesto, hay otros, ¿no es cierto? José Martí, Julián del Casal, Gutiérrez Nájera, no vamos a citar todos los otros grandes modernistas, pero estamos hablando de Darío, van a concebir la literatura como un discurso eminentemente estético y con una apuesta a la armonía verbal, a la musicalidad de la palabra, a los valores plásticos, ¿sí? Claro, pero ¿de qué vivían? Porque todavía la autonomía no es como hoy que un escritor vende sus libros, si tiene éxito, gana premios, becas, bueno, en esa época no. Entonces, ¿cómo se insertaba en lo que se dice el mercado? Y acá viene la relación otra vez con la nación de los Mitre. Digámoslo así, el periodismo fue la institución, digamos, el oficio, la práctica social, que le permitió a los grandes escritores modernistas insertarse en el mercado laboral y poder vivir de la escritura, no ya de la enseñanza o de la función pública o de algún rol en el poder legislativo o en una embajada, sino de la escritura. Por supuesto, la escritura periodística que practicaron los modernistas no era el periodismo aséptico, neutral, aparentemente, meramente informativo, propio del cable, de una noticia pura, ¿no es cierto? Ellos hacían crónicas, y la crónica modernista, como ya sabemos, es un género bifronte, tiene desde luego un pie en la realidad, porque tiene que dar cuenta de acontecimientos que tengan algún interés público, alguna actualidad, pero con un estilo, buscando, digamos, un cierto encantamiento, solazándose en una escritura que se puede detener en una descripción, en valoraciones personales del autor, en un trabajo más de orfebrería, mediante el cual, si bien no era literatura en el sentido puro, pero se permitían escribirlo con, digamos, un nivel alto, ¿no es cierto? Entonces, a través del trabajo periodístico y de alguna función diplomática menor, ser agregado cultural y demás, es como los modernistas en general, y Darío Martí también, por supuesto, ¿no? En particular, pudieron llevar una vida, por supuesto, no ostentosa, una vida de clase media, y dedicarse a la escritura. Darío mismo en sus memorias dice que muchos poemas los escribió, digamos, en la redacción de La Nación. En esa época no es como ahora que todo se manda por mail. Estaban eso se ve en las viejas películas, ¿no? No hace falta ir al siglo XIX. Las redacciones de los diarios contaban con grandes salones, con mesas, en ciertos apartamentos, digamos, donde los escritores pasaban horas, ¿no? Era un trabajo rentado, pero había que estar. Entonces, eso también permitía una relación con otros, como por ejemplo Roberto J. Peiró, que no era un modernista, pero que fue un escritor notable, nacido en mi ciudad, justamente, Mercedes, provincia de Buenos Aires, amigo de Darío, fue uno de los impulsores de la creación de la Sociedad Argentina de Escritores, o sea, de que hubiese una institución que defendiese los derechos de autor, porque convengamos que en esta época los diarios copiaban. La Nación era un diario de proyección internacional, como La Prensa, pero había diarios menores de otros países que levantaban, por supuesto, sin pagar, ¿no? Esas crónicas e inclusive los poemas de las grandes firmas, digamos, para, bueno, publicarlas en beneficio propio. Entonces, La Nación tuvo esa función, ¿no? En diario abierto a la modernización que se estaba viviendo. Darío tuvo mucha libertad, escribió sobre muchísimos temas, porque las crónicas no necesariamente estaban vinculadas a la literatura, podía ser a una muestra de pintura, podía ser una huelga, podía ser una procesión, o sea, hechos
digamos, de importancia social, pero que eran muy variados, ¿no es cierto? De hecho, hay una polémica con Leopoldo Alas, Clarín, el español autor de La Regenta. Clarín escribía en la prensa, escribía unos artículos que se llamaban paliques, y en uno es muy agresivo con Darío, porque claro, la propuesta de Darío y de los modernistas primero se la asoció al decadentismo, y esa palabra ya tenía una impronta un poco negativa, y entonces Clarín dice que hay un conjunto de autores, de poetas americanos que siguen a un tal Rubén Darío, que vive saturado de literatura francesa. Clarín era muy castizo, ¿no? Entonces había esa rivalidad. Entonces Darío le responde al otro día en la primera página, o sea, en la portada de La Nación, un artículo famoso que se llamó Pro Domo Mea, una expresión en latín que podríamos decir en beneficio propio, no es la traducción literal, ¿no es cierto? Porque domo es casa, pero sería en provecho de la propia causa, donde enuncia desde una seguridad y un compromiso, ¿no? Respecto de lo que él sostenía y de los escritores americanos, y lo trata inclusive de ignorante, ¿no? Es una de las pocas veces que Darío se enoja, ¿no? Y se nota. Pero pensemos que Darío, cuando llega a la Argentina, Darío nació en el 67, dijimos que llega en el 93, en 1893, o sea, era muy joven, o sea, para entender, o sea, era ya un hombre que estaba formado en sus ideales estéticos, pero en términos actuales era una persona de 28, 29 años, es decir, muy joven para enunciar desde una voz tan segura y tan firme, pero también tuvo el respaldo del diario que le dio ese espacio privilegiado. Digamos que La Nación significó un espacio en el sentido de enunciación, de discurso, de poder, de mucho respaldo. O sea, escribir en La Nación no escribía cualquiera, hoy mismo, ¿no? Pero más en esta época. Y a su vez, cuando Darío empieza a consagrarse, que es el primer gran autor que se proyecta fuera de América a España, ¿no? Y que innova la literatura española, bueno, después Darío, es decir, queda como complementario, le sirve a La Nación como ya una marca registrada, ¿no es cierto? Cuando ya es una figura canónica, cuando ya es una especie de mito viviente, porque Darío, piensen que no había muchos autores a los que se le pidiera que escribiera su autobiografía. Es decir, hubo dos medios, uno, La Nación, y el otro, la revista Nosotros, que era una publicación importante, donde él escribe en uno la historia de su vida y en otro la historia de sus libros. Entonces, que hoy día se publica todo junto como autobiografías de Rubén Darío, ¿no es cierto? Bien, entonces ya terminó siendo una figura de un peso central en la cultura y en la literatura en habla hispana, no solo en América, sino en todo el ámbito hispanohablante. Bueno, yo hice un trabajo, acá abro un paréntesis, hace unos años para un congreso, justamente un congreso en el 16, cuando se celebró, bueno, se conmemoró, porque no se celebra una muerte, ¿no? Cuando se conmemoraron los 100 años de su partida, hubo un congreso, hubo muchos, pero uno en Buenos Aires, organizado por la Universidad 3 de Febrero, y yo presenté, como di muchos años clases en el nivel medio o secundario, el bachillerato, digamos, un trabajo en el cual estudié todos los manuales del siglo XX publicados en la Argentina, de literatura, por supuesto. Acá la literatura hispanoamericana hasta hace unos años se estudiaba en quinto año, y ver cómo aparecía esta figura. Entonces uno, al mirar esos, eran como 50 manuales, ¿no? Que tomé un corpus, en todos, ya desde los años, digamos, porque claro, la disciplina en la escuela secundaria se fue consolidando en el siglo XX, ¿no? En el XIX
no se pensaba que existiera una literatura hispanoamericana, pero digamos a partir ya de los años 30 y pico, 40, que es cuando ya está bien consolidada la existencia de una literatura hispanoamericana y la enseñanza en la escuela secundaria, ocupa un lugar central. También Martí, por cierto, ¿no? Pero hay 10 o 15 páginas de un manual de escuela secundaria, estamos hablando, ¿no? De preparación terciaria, universitaria. Lo que sí va variando es la selección de poemas. Por ejemplo, en las primeras ediciones están los motivos del lobo, lo fatal, a veces la sonatina, sinfonía en gris mayor, y avanzando el tiempo se dejan los motivos del lobo y lo fatal, y está más la parte esteticista. Es decir, eso sí tiene que ver con, digamos, la función que se le otorgaba a la materia dentro del plan del secundario. Si era una aproximación a la literatura como un arte, o también tenía que tener un carácter formativo, moral, porque hay poemas que precisamente, además de lo estético, dan ese mensaje, diríamos, entre comillas, de valores, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, en La Nación, Darío encontró un espacio de enunciación consagratorio. Ahora, hubo otras instituciones en Buenos Aires que le abrieron sus puertas, como el Ateneo. En todas las ciudades más o menos modernas había un Ateneo. El Ateneo eran como instituciones, hoy diríamos ONG, o sea, organizaciones privadas, que, bueno, era gente de letras, músicos, pintores, en general eran artistas, también podía ir algún científico, pero predominantemente tenían un sesgo estético literario. La de Buenos Aires la dirigió un gran escritor, de una familia muy patricia, muy encumbrada, como Obligado. De hecho, tenemos un lugar que se llama La Vuelta de Obligado, Rafael Obligado, y le abrieron muy generosamente las puertas a Darío, aunque Obligado y todos los escritores del momento, de los consagrados estoy hablando, estaban en otro proyecto estético. Darío introduce justamente eso que, bueno, que después se llamó modernismo, ¿no es cierto? Todas las innovaciones estéticas, musicales, plásticas, sonoras, el ritmo, los temas y demás, pero hasta ese momento los poetas argentinos y también en América todavía cultivaban una especie de tardo romanticismo, y los temas eran la patria, o sea, el sentido, el espíritu nacional. Acá teníamos a Olegario Andrade, que fue un gran autor, un poeta, Víctor Huguesco, tiene Nido de Cóndores, o sea, fíjense, Nido de Cóndores, en tanto que Darío escribe del cisne, que no es un animal autóctono de América. Entonces ahí vemos la variación entre lo regional, lo folclórico. Bueno, ese Nido de Cóndores igual no habla solo de un cóndor, sino habla de San Martín, nuestro héroe máximo, ¿no? Digo, argentino, también americano, pero sobre todo de Sudamérica. Bueno, Nido de Boyeros escribe Obligado, u otros, o sea, los pájaros propios de la zona, o las aves famosas. Entonces, los temas eran o patrióticos, con un sentido nacional, o el terruño, el pago chico, todo está como era entonces, la casa, el río y demás, va a decir Obligado, ¿no? En su quinta, ¿no? En su espacio con el sauce, el río Paraná, que pasa a la vera, esa especie de locus amoenus, de espacio arcádico, el mundo de la infancia, los recuerdos, el amor, por supuesto que no un amor, bueno, salvo Guido Hispano, que es más erótico, pero si no, es un amor filial o un amor de pareja casta, ¿no? Sin el erotismo que vamos a ver, por supuesto, en Darío y en otros autores. Entonces, el espacio propio, las aves, el ámbito, los recuerdos de infancia, el amor, la patria, como dije, los héroes nacionales, también las leyendas, ¿no? Obligado tiene un libro
muy interesante, donde va poetizando y escribiendo sobre... porque eso tenía la clase patricia nuestra, ¿no? Cuando digo patricia digo las clases altas, eran muy mundanas, sabían francés, inglés, viajaban, pero también sentían el orgullo de la autoctonía, es decir, que también amaban su patria, o por lo menos trasuntaban eso, ¿no? Los que estamos en literatura sabemos que una cosa es el texto y otra es, no podemos saber lo que pensaba el autor, pero lo que aparece en los textos es esa especie de arraigo, ¿no es cierto? Que también lo vamos a ver, por ejemplo, Borges, ¿no? Bien, esa literatura que en la poesía cultivaba esos temas que venían un poco del romanticismo, en la novela, o sea, en la narrativa, sí había dado un salto con el naturalismo. En Argentina, como en México, prendió mucho el naturalismo, ¿no? Las teorías científicas aplicadas a la novela, pero el naturalismo, si bien innovó en técnicas, en perspectivas, en la función de la literatura, en los temas y en el estilo, no innovó demasiado en la función del autor, porque los grandes novelistas de la época, Cambaceres con Sin Rumbo y En la Sangre, Lucio Vicente López con La Gran Aldea, los que escribieron sobre el ciclo de la bolsa, de Julián Martel y otras novelas, en realidad eran novelistas, pero también ejercían otras funciones públicas. Entonces no estaba esa idea del profesional que se dedica a su trabajo, es decir, está el tema de considerarse un ser especial, un creador, una especie de pequeño Dios, la inspiración, pero también está la idea de que hay que trabajar, de que hay que estudiar, que hay que reescribir, que hay que buscar un sello particular, un estilo. Bueno, eso está en justamente los modernistas. Entonces Darío, que evidentemente se movió con mucha inteligencia, entró en La Nación, como dijimos, participa en el Ateneo, donde da una conferencia, ¿no? También va a crear una revista en la Argentina, la Revista de América. La crea con un joven boliviano, Julio Jaimes Freire, pero de familia argentina y que vivía acá. Bueno, la Revista de América solo salió 3 números, solo de esa revista aparecieron 3 números, pero era una revista que apostaba justamente a este ideal estético, a la innovación de uno diría, quizás sea excesivo decir el arte por el arte, pero es una frase hecha, pero que un poco resume esa preocupación específica. Y en esa revista se dio el lujo Darío de publicar, bueno, ensayos como los de Gómez Carrillo, el guatemalteco, sobre los poetas de Francia, los poetas modernos, ¿no? Los simbolistas o los parnasianos, de publicar obras de ellos, porque recordemos también que mucho de la obra de todos estos autores se publicó primero en diarios y revistas, después apareció como libro, ¿no? Bueno, en fin, hay una apuesta estética e inclusive de autonomía financiera, porque es una revista que no depende de un órgano del Estado, ni depende de la publicidad, que tiene muy poca, depende de las suscripciones. Entonces se permiten el lujo, digamos, de no negociar con nadie, de publicar realmente lo que ellos quieren, ¿no? Y son todos los que participan autores que están enrolados dentro de esta movida, ¿no? Que Darío comienza a sembrar y a cosechar a la vez en América, pero estoy hablando ahora en Argentina. Bueno, en esos 5 años, Darío entonces, desde la escritura de sus crónicas en La Nación, desde su labor como conferencista, no dio tantas, pero dio conferencias, de su hermandad con un grupo de jóvenes, a los cuales ahora voy a citar, no son figuras, salvo una, muy famosas, pero tienen su importancia, de sus polémicas, de sus a veces discusiones estéticas,
En fin, se fue, digamos, constituyendo este movimiento que cambió radicalmente la poesía en lengua española. Como dice muy bien el gran maestro Enrique Sureña, cuando alguien lee un poema sabe perfectamente si pertenece, aunque no sepa el autor ni nada, si, de acuerdo con el estilo y demás, si es previo a Rubén Darío o posterior, porque hay un cambio, ¿no? Uno diría que en la lírica en lengua española tenemos Garcilaso, ¿cierto? El Renacimiento, después los barrocos, ¿cierto? Y después Darío. O sea, los románticos, bueno, Becker fue un gran autor, pero la gran innovación llegó con los modernistas y, en primer término, con Rubén Darío, que, por supuesto, después eso es una instancia que vendrán las vanguardias y vendrán otras propuestas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué encontró Darío? Bueno, en la poesía, Almafuerte, él lo apreciaba. Almafuerte fue una figura que escribía una poesía muy de contenido social, moral, ético, ¿no? Bueno, a Darío eso mucho no le interesaba, ¿no? Es decir, pensaba que eso era otra cosa, que la poesía no tenía por qué hacerse cargo de esas cuestiones. Otro era, como ya dije, el creador del Ateneo, Rafael Obligado, Guido Hispano, que vivió muchos años y que fue un poeta muy fino, con mucho influjo del helenismo, de lo griego, y que, bueno, tenía como esa impronta, digamos, erótica, que eso a Darío le gustó y lo apreciaba. Pero bueno, Darío es otra la propuesta, como dijimos, es la independencia del discurso literario, la mayor autonomía, el valor de la palabra poética, el ritmo, la musicalidad, la búsqueda de la belleza entendida como armonía, la innovación en los temas, ¿no? Es decir, salir de lo folclórico y poner en escena una serie de figuras, de símbolos, el cisne, el pavo real, etcétera, etcétera, que no tenían solamente un carácter decorativo o esteticista en un sentido frívolo, sino que connotaban, porque como sabemos, el cisne, por ejemplo, tiene múltiples connotaciones en la poesía de Darío, incluyendo la dimensión política, que no es la que él más frecuentó, pero por supuesto que en algún momento el cisne se carga de ese símbolo, además del símbolo erótico, del canto del cisne, que es el canto de los poetas, etcétera, la blancura, la majestuosidad, ¿no es cierto? Toda la armonía y la estética que expresa esa ave, ¿no es cierto? Bueno, en su propia materialidad y desde luego como signo, como símbolo, ¿no? De una serie de cuestiones. Entonces, Darío encontró, eso es una especie de aire de época, un conjunto de autores que lo acompañaron. Salvo una figura que es central en la literatura argentina, una figura muy especial, un gran poeta, un gran autor, Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, cordobés, Baja Buenos Aires, un hombre que empezó, un hombre muy especial, como persona tuvo una honestidad intelectual muy grande, pero grandes giros ideológicos, porque pasó del anarquismo al fascismo, ¿no? Él fue el que anunció en Perú que debía llegar la hora de la espada, o sea, se hace reaccionario, apoya los golpes de Estado, en fin, pero como poeta fue magnífico. Y también pasó por varias etapas. Empieza siendo un modernista. Los dos libros de Lugones, que por otra parte Darío comenta, o sea, hace la reseña, y por lo tanto significan un espaldarazo, se llaman Las montañas de oro y Los crepúsculos del jardín. Las montañas de oro, el primero, y Los crepúsculos de jardín. Después toma otras orientaciones, va a seguir la amistad entre ambos,
Darío tiene un gran poema que se llama Epístola a la señora de Lugones. No es muy conocido, es un poema totalmente diferente de la sonatina y de esos más musicales. Es una carta, como es una epístola, al modo clásico, y el lenguaje es absolutamente conversacional, es un Darío tardío, un Darío que ya tiene el peso de la fama, cierto cansancio, porque entre paréntesis sabrán que también fue bastante explotado. Hubo proyectos editoriales en Europa que lo usaron por su nombre, no le pagaban a veces, en fin, fue una figura, digamos, que en la etapa final su fama y su prestigio eran tan grandes que a veces muchos medraban justamente con esta cuestión. Entonces, estas figuras que son de segundo orden, sin que esto signifique algo peyorativo, bueno, es menores, inclusive dentro de la literatura argentina, casi nadie las conoce o se estudian solo en un seminario, son las que, digamos, lo acompañaron y uno diría le dieron consistencia a su proyecto, porque una figura individual individualmente no puede, digamos, y sobre todo que era un extranjero, él, por más que lo trataron maravillosamente, pero bueno, entonces hay todo este grupo, Leopoldo Díaz, Jaime Freire, Ortiz, Carlos Ortiz, bueno, son varios, Goicoechea Menéndez, es una figura rarísima que después se perdió, inclusive se sospecha que murió en México, pero fue otro cordobés como Lugones, ¿no? Todos ellos publicaron libros en los que se advertía la influencia de Darío, ¿no es cierto? Darío siempre decía que no hay que copiar a nadie, ¿no? O sea, porque un poco se le tildó que todo lo tomaban y bueno, pero eso es inevitable, que la gente, digamos, sobre todo los que no son genios, tomen modelos. Bueno, pero él no era culpa de él eso. Lo importante era el proyecto estético, no el estilo, ¿no? Que es imitable en un sentido o inimitable en otro, porque lograr escribir como él, con ese oído absoluto que tenía, es casi imposible. Bien, todos estos autores que se perdieron en la noche de los tiempos, en el momento contribuyeron a darle consistencia a ese proyecto, porque fueron autores que publicaron libros, que se comentaban esos libros en los diarios y en las revistas de la época, que, bueno, tramaron una especie de hermandad y que lo acompañaron, ¿no es cierto? Lo defendieron, y además era también la vida de la bohemia, que eso yo no dije, también el mundo de la cervecería, de los cafés, era un mundo completamente distinto al que estamos viviendo, ¿no? O sea, Darío iba a La Nación, después se iban a cenar, hay cafeterías o cervecerías muy famosas, la de Monti, él mismo las nombra, ¿no? Donde estaban hasta la madrugada con otros escritores, por supuesto, hablando de la realidad, pero sobre todo de literatura, de arte y demás. Entonces, todo eso fue constituyendo un clima muy propicio y, según mi hipótesis, que no creo que sea muy original, Darío y su inserción en la literatura argentina comportó el surgimiento de la literatura moderna, ya no digo modernista, sino de la innovación y la renovación de esas estructuras, digamos, más tradicionales. Hubo un cambio en la figura del autor, un cambio en el proyecto estético, un cambio, digamos, en la concepción estética, como dije antes, en la difusión de las obras, en el lectorado, porque eso también es importante. Él, al escribir en La Nación como cronista, pero también publicar poemas, fue, diríamos, educando al público, ese público que era de una clase media alta, en alguna medida, en el caso de las mujeres recién alfabetizadas, por más que fueran de una clase acomodada,
se decía que el que leía el diario en voz alta era el patriarca de la familia y los demás escuchaban, pero ese introducir esos cambios y sobre todo una poesía que está pensada para ser dicha, para ser enunciada en alta voz por la gran musicalidad, fue también educando a una parte del lectorado, refinando sus gustos, viendo otras posibilidades, me refiero dentro de la poesía, sacarlo del paisaje, digamos, del terruño, de los héroes nacionales, que eso siguió cultivándose y está todo muy bien, pero que había otras alternativas. Además, tradujeron a los grandes poetas franceses, se fueron difundiendo, ¿no es cierto?, en nuestro país. Entonces tuvo, digamos, una función muy importante, no solo por su, digamos, irradiación, ¿no?, sino por el aporte. Bueno, ya ir cerrando, tenemos que decir que en Buenos Aires publicó 2 de sus grandes libros. El primer gran libro, que ya se puede considerar modernista, lo publicó en Chile, ¿no es cierto?, Azul, 1888. No es que no tuviera libros anteriores, digo, el primero que ya está dentro de esta nueva estética. En Buenos Aires publica 2, Prosas profanas y otros poemas, un libro de poemas, y Los raros, que era un conjunto de semblanzas, de retratos, de siluetas, ¿no?, acerca de una serie de escritores, en general los que están son casi todos europeos o norteamericanos, un solo hispanoamericano que es Martí, todas habían sido publicados en La Nación, ¿no? Eran figuras que tenían algún grado de excentricidad que a él le interesó destacar, y después, no todas, porque en La Nación escribió sobre muchos otros, pero escogió un conjunto de esos autores, mejor dicho, de los retratos o de las siluetas que hizo sobre esos autores, y lo publicó con ese título. Ambos libros son del 96. El pie de imprenta dice 96, aunque en el caso de Los raros salió a la venta al principio del 97. Y los 2 libros causaron revuelo, ¿no? Sobre todo Los raros, porque según algunos críticos más tradicionalistas, como Grusac, un francés que se había establecido en Buenos Aires, decía que los raros o los extravagantes no tienen por qué ser la medida de la literatura. Bueno, en fin, hubo polémicas, pero educadas, polémicas, digamos, dentro de un respeto. En cambio, Prosas profanas tuvo un éxito, un éxito, a ver, digamos, en términos de lo que era la época, ¿no?, pero una aceptación muy grande entre sus pares y comentarios. Yo los he ido buscando en los diarios de la época, las reseñas que aparecen, hoy diríamos las críticas, las reseñas, han sido muy laudatorias y, bueno, como dije antes, innovaron, digamos, lo que se entendía por poesía, ¿no?, en la época, porque se corre del paisajismo, del telurismo, como decíamos, y bueno, nos habla de princesas, príncipes, del cisne, en fin, o del erotismo, etcétera, con un lenguaje altamente refinado y con una musicalidad que es lo que ha impactado seguramente esa, digamos, puesta en escena de los valores estéticos, ¿no? Después, ya establecido en el mundo europeo, específicamente en España, en 1905 publica el que para algunos críticos es el mejor, Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, donde, si bien mantiene su ideario estético, hay, desde el punto de vista de la enunciación, de la, digamos, de la escritura, del tono, es un libro mucho más despojado, si se quiere, de tanto esteticismo y quizá más hondo en las preocupaciones del sujeto lírico, en el sentir de ese sujeto. Él dice, se juzgó mármol y era carne viva. En el poema Pórtico aparecen los famosos nocturnos, que tienen ese tono un poco
lúgubre, lo fatal, como dijimos. En fin, es un libro que tiene, para algunos sería otra profundidad, ¿no? Pero Prosas profanas también hay que buscarle, como hizo Anderson Inver, un crítico de mi país, cuando hace el análisis de la sonatina. Claro, parece una cajita musical, como dice él, pero si después se leen los símbolos y las alusiones implícitas en, digamos, esa red o esa serie de imágenes y demás, uno encuentra, por supuesto, que hay otras connotaciones. Bien, Darío entonces en Argentina encontró, diríamos, su campo propicio para poder desplegar completamente todo su proyecto, porque eso es lo que hay que decir también. Darío fue un gran poeta que tuvo, como creo que todo gran poeta, un proyecto. No es alguien que solamente escribía, digamos, no, él tenía conciencia de lo que estaba haciendo y de lo que quería hacer. De hecho, también se conocen sus ideas a través de los prólogos, y esto es significativo. En Chile, cuando publica Azul, el prólogo no es de él, es de un letrado, Eduardo de la Barra, un intelectual chileno, que le hace un prólogo. En tanto que ya a partir del segundo libro, que es, bueno, prosas profanas de poesía y los raros en prosa, es él el que hace el prólogo. Él mismo ya enuncia desde ese paratexto, de ese pórtico al texto, cuáles son famosas las palabras liminares, después dilucidaciones, en fin, esos prólogos se pueden precisamente leer como manifiestos. Él dice que no quiere escribir ningún manifiesto, pero digamos que desde otro punto de vista, lo que él está enunciando, la libertad, etcétera, y demás, pueden leerse como tal. Pero también escribió prólogos a libros ajenos, en eso fue muy generoso, y en ellos va desgranando y exponiendo una serie de principios estéticos, literarios, y además, como yo digo en ese artículo publicado en Vuestra Patria, fue un crítico literario, porque muchas de sus crónicas tenían que ver con reseñas de libros, o con el estado de la literatura hispanoamericana, o con el estado de la literatura de los escritores hispanoamericanos que querían ir a París, como había ido él. Es decir, y ahí hace evaluaciones como realmente un crítico, ¿no? Es decir, y en eso no es nada condescendiente. Es decir, él es muy exigente, siendo muy amable, siempre con un tono educado, no luce así la moda. Puede haber un poquito de ironía, pero no mordacidad. No es como Grusac, que era un hombre sumamente acre, no. En Darío siempre está esa mirada comprensiva. Entonces también a través de su labor como cronista, como crítico, también dejó sentado su ideal estético, ¿no? Bien, ¿qué más decir para cerrar? Que algo que conversábamos en un momentito previo al inicio de la conferencia, andando el tiempo, lógicamente las vanguardias implican otro quiebre dentro del proceso de la lírica en lengua española y en Hispanoamérica, pero aún así todos lo respetan y tienen un primer libro con influencia modernista, porque Los Heraldos Negros de Vallejo, ¿cierto? Algún libro de Neruda, etcétera, y además un gran respeto. Roberto Arlt, que es un escritor que no tiene nada que ver con Rubén Darío, sin embargo, hace un homenaje a Darío en algún momento. Borges le dedica 2 textos, por lo menos, ¿no? Pero de manera un poco impensada, y con esto voy a cerrar, Darío, que él mismo se dice, no soy un escritor para las muchedumbres, pero sé que tengo que ir a ellas, que obviamente por el léxico que utilizaba, por los temas, no iba a ser un escritor popular en el sentido que se entiende hoy, pero sí fue popular porque estaban las recitadoras que enunciaban y declamaban, y después, como dije, la escuela, pero de una manera un poco rara, podríamos decir, Las Vueltas de la Vida lo va a asimilar
el tango, bueno, mejor dicho, ciertos autores de tango, Celedonio Flores, los hermanos Expósitos, que uno se llamaba Homero y otro se llamaba Virgilio, Cátulo Castillo, que tienen nombres algunos de prosapia, de literatura clásica, fueron grandes poetas del tango. Aunque escribían tango, que es una música eminentemente popular, quizá por eso nos conozcan en el mundo a nivel de, más que por el folclore nuestro, que son la samba, las chacareras, seguramente es por el tango, muchos de ellos se nutrieron de esa estética. Es decir, yo tengo la hipótesis, porque el tango primero sale como con un lenguaje hasta procaz, grosero, era una música de lupanar, casi prostibularia, pero luego, que no era aceptada, por supuesto, en los círculos altos de la sociedad, pero luego, cuando Gardel empieza sus viajes a París y a filmar en Hollywood y demás, claro, había que elevar la puntería en cuanto a los textos, y entonces ahí los poetas que tenían lecturas, porque eran autores que habían hecho la escuela secundaria, es decir, yo sostengo que se referencian no tanto en las vanguardias, que era lo que era contemporáneo a ellos, sino en lo que se consideraba la poesía. Porque esto va entre paréntesis, desde la recepción. Si uno le pregunta a una persona común, no de alta cultura ni profesional de las letras, sino un abogado, cualquiera que tenga un cierto conocimiento, que haya hecho la escuela secundaria, que nombre un poeta, va a decir Neruda, va a decir Becker y va a decir Rubén Darío. Yo hice esa encuesta hace unos años, sobre todo gente grande, ¿no? Porque ya ahora ha cambiado un poco el paradigma de los gustos y demás. Entonces, quedó como, digamos, el ejemplo, el paradigma de lo que es el poeta y la poesía, ¿cierto? Entonces, claro, había que apuntar a elevar el nivel y buscar darle a esos textos que van a ser cantados un refinamiento que no tenían antes. Entonces, no solo que en muchos tangos lo nombran a Rubén Darío, e inclusive hay uno que dice la sonatina que soñó Rubén. Ni siquiera dicen Darío, o sea, presuponen que el oyente de ese tango sabe que Rubén es Rubén Darío. O sea que eso también indirectamente está dando la medida de la popularidad que ya había obtenido aún en capas inferiores, ¿no? Del público común, general, que iba a los bailes, a los lugares donde se bailaba tango, o que escuchaba tango, ¿no? Bueno, después eso siguió y, como dije antes, para muchos autores, aunque no participen ya, por supuesto, de su estética en el sentido del estilo, ¿no? Eso es propio de una época, sí valoran ese genio poético, ese profesionalismo, esa búsqueda de la palabra apropiada, justa, en fin, de lo que representó como un ejemplo de creador, de poeta con mayúsculas, ¿no? Así que, para cerrar, quiero simplemente volver a esta idea de la presencia decisiva que tuvo Darío, ya lo sabemos, en la literatura hispanoamericana, es una figura central, pero hablando de la literatura de mi país, ¿no es cierto?, pensemos que venía de la gauchesca, toda esa línea del Martín Fierro, pero que hubo otras novelas, otros poemas, Santos Vega, eso se corre completamente y aparece esta nueva propuesta estética. Y con ella aparece una renovación que implica, o implicó en su momento, el surgimiento de lo que podemos decir la literatura, no solo modernista, que también estuvo, por supuesto, sino la nueva literatura, la literatura argentina moderna. Así que, bueno, es muy apreciado Darío, no lo digo yo, que tengo, por supuesto, una admiración particular por él, y a quien he estudiado bastante. No hice mi tesis sobre él, fíjense,
porque un poco me apabullaba todos los años que iba a tener que estar para leer todo lo que había escrito. Entonces, pero lo seguí estudiando, lo doy en mis cátedras siempre. Los alumnos saben que en el final, tenemos exámenes finales, no conocer Darío, aunque todo lo demás haya estado bien, implica no aprobar la materia, porque es una figura central. Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, como poetas estoy hablando, por supuesto, hasta el momento de Darío. Después en el siglo XX hay muchos otros. Pero, ¿qué tenemos detrás como grandes voces? Bueno, sí, la literatura indígena, pero nosotros la conocemos traducida, ¿no es cierto? Los grandes poemas del náhuatl, quechuas y demás. Pero en castellano tenemos Sor Juana y Darío. Martín fue un gran escritor, pero creo que fue mejor prosista que poeta, ¿no es cierto? Fue un buen poeta como Borges, ¿no? Que fue un buen poeta, pero sobre todo fue un magnífico prosista. O sea, la fama de Borges, para poner un ejemplo de mi país, no es del Borges poeta, es del Borges prosista, ¿no es cierto? Bueno, Darío brilló en la crónica, sobre todo, no así en la novela, la dejó inconclusa, se ve que no era un género afín a su sensibilidad, porque allí sí, no, ni en el teatro, pero sí, por supuesto, en la prosa, donde uno puede encontrar verdaderas perlas, y, por supuesto, sobre todo, en su poesía. Así que hay que volver a Darío, a releerlo, porque siempre va a sonar de una manera innovadora, y ese ejemplo también de honestidad intelectual tiene un peso que también nos sigue iluminando. Muchas gracias.